Con la predicación del día de hoy. Estamos en Esdras, capítulo 10, y vamos a ver del verso 1 al 44. Dirán, Sergio, son muchos versículos, y sí, son bastantes versículos, pero vamos a tomar la predicación y vamos a leerlos. Esdras, capítulo 10, verso 1 al 44. Y para que no se espanten, no vamos a leer los 44 versículos. Solamente vamos a leer los primeros 19 y después de ahí saltar hasta el 44. Dice así la palabra de Dios. Esdras, capítulo 10, verso 1 al 44. Dice así la palabra de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras desde delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuere excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y en ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulán y Sebatían, los ayudaron. Así hicieron los hijos de cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casa paterna, según su casa paterna. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Jedaías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero
de los rebaños por su delito. Ahora, aquí les digo, está toda la lista de todos los hombres que pecaron, verso 44. Todos estos, o sea, los de la lista, habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz. El título de la predicación del día de hoy, hermanos, es Arrancando el pecado de raíz. El título de la predicación del día de hoy es Arrancando el pecado de raíz. Y estamos viendo Esdras capítulo 10, verso 1 al 44. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos, escuchen, veremos un ejemplo de cómo cortar el pecado. Veremos uno de los mejores ejemplos de cómo cortar el pecado. Muchas veces varios de nosotros decimos, no, es que cortar el pecado de nuestras vidas tiene que ser gradual, poco a poco. Aquí vemos que no es así. Aquí vemos que hay que cortar nuestro pecado de raíz. Les presento el bosquejo de la predicación del día de hoy. Punto número 1 del bosquejo. Un dolor que se contagia. Y esto lo vamos a encontrar del verso 1 al verso 6. Punto número 2 del bosquejo. Renunciando al pecado. Esto lo vamos a encontrar del verso 7 al verso 15. Punto número 3 del bosquejo. Consecuencias del pecado. Esto lo encontramos del verso 16 al verso 19. Y por último, lista de los pecadores. Verso 17 al 44. Ahora, ustedes recuerden, ¿por qué doy un bosquejo? Para que ustedes tengan una idea de todo lo que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy. Y recuerden, el método es este. Leer, explicar, aplicar. Esto es como se tiene que predicar la palabra de Dios. Leer, qué es lo que dice el texto, explicar, qué es lo que dice el texto y aplicar. Esto cómo lo vivo yo. Y hoy vamos a ver que hay mucha enseñanza. Pero recuerden, ya estamos en el capítulo 10, ya estamos al final del libro de Esdras. Hay un capítulo 9 antes. ¿Qué ocurrió en el capítulo 9? Lo vamos a ver, pero vamos a retroceder un poco más atrás. Vamos a retroceder un poco más atrás del capítulo 9. Solamente recuerden que a Esdras en el capítulo 7 se le da la labor, se le da la tarea, se le da la encomienda de que él encabezara la segunda gran peregrinación de Babilonia para Jerusalén. Y el rey le dijo personalmente, tú, Esdras, tienes esta gran misión, ir a la tierra de Dios y ayudar en fortalecer la adoración del pueblo de Israel que estaba en esa nación, de todo el pueblo de Judá. Tienes esta gran nación, esta gran labor. Y Esdras, como todo buen sacerdote, obviamente estaba brincando de alegría. ¡Qué bien! Voy a poder regresar a la tierra de mis padres. Voy a enseñar a mis hermanos cómo adorar correctamente a mi Dios, cómo adorar correctamente a su Dios. A lo mejor, dirá Esdras, habrá malas prácticas. A lo mejor los samaritanos se van a oponer, pero no me importa. Yo puedo contra todo esto. Me estoy preparando mentalmente para poder ir y establecer la adoración como Dios manda que se establezca. ¿Por qué? Porque Esdras conocía la palabra de Dios y por eso podía enseñarla a sus hermanos. Él sabía que habría problemas, como ya lo dije. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al capítulo 9 de Esdras? En el capítulo 8 Esdras llega, se implanta, empieza a enseñar. A lo mejor no pasó mucho tiempo, yo soy de esa postura, y de repente unos hombres se les acercan y le dicen, Esdras, tenemos que comentarte algo. ¿Qué pasó? Quizás a verle sus caras dijo Esdras, hay problemas, se ven tristes. Y Esdras con todo el ánimo dijo, no se preocupen, hay solución en la palabra de Dios. No hay nada que mi Señor no pueda arreglar. Y les dicen la noticia, Esdras, gente del pueblo de Israel ha pecado contra Dios. ¿Cómo? Recuerden, menciona el pecado específico. Pues se han casado con mujeres extranjeras que no son judías. Y Esdras se puso bien triste. Dice, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, que es llamado a estar en santidad, se casó con gente extranjera? Y así vemos que Esdras se rasga sus vestiduras, siente un inmenso dolor
y hace una oración pública al pueblo de Israel, donde confiesa el pecado del pueblo, exhibe el pecado del pueblo. Eso lo encontramos en el verso 9. Y ahora vamos a leer el verso 10, que es la continuación, vamos a leer el capítulo 10, que es la continuación y conclusión de toda esta historia. Recuerden, Esdras, en el contexto del capítulo 9, Esdras estaba en el templo, se había hecho una ofrenda, todos estaban escuchando, Esdras sentía mucho dolor por el pecado del pueblo, y ocurre esto, verso 1. Esdras capítulo 10, verso 1. Escuchen. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Vamos a concentrarnos un poco en la primera parte del texto. Vean lo que dice. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, o sea, por el pecado del pueblo de Israel de casarse con mujeres extranjeras y dar a sus hijas en casamiento con hombres extranjeros. Ese es el pecado. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Noten algo, noten aquí algo. Las escrituras nos muestran a un Esdras que realmente estaba sumamente dolido. Muy dolido por el pecado del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace Esdras? Esdras nos presenta, hermanos, 4 acciones fundamentales que todo hombre tiene que tener o hacer cuando siente dolor por su pecado. 4 acciones fundamentales que todo hombre tiene que tener cuando siente dolor por su pecado. Primero, orar. Vean lo que dice el texto. Mientras oraba, ¿quién? Esdras. Vean el verso 1. Mientras oraba Esdras. Orar. Tú cuando pecas, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Orar. Ir al Señor en oración. Simplemente no puedes callarte tu pecado. Si realmente sientes dolor por tu pecado, no puedes callártelo. ¿Necesitas ir a confesárselo a tu hermano? No, necesitas ir con Dios, a orarle a Dios y decirle, Señor, vengo a ti en oración. Levanta la voz al cielo. Y créeme, si ruegas, Dios te escucha. Si ruegas por tu pecado, Dios te escucha. Segundo punto, ¿qué dice el texto que estaba haciendo Esdras? Mientras Esdras oraba y ¿qué? Y hacía confesión, dice Esdras. Una vez que te has decidido a platicarle, a hablarle a Dios sobre tu pecado, viene la confesión. Por cierto, ¿sabes qué es oración? Oración es repetición. Oración es simplemente hablar con Dios. ¿Has caído en un pecado? Llegas con tu Dios arrepentido y le dices, Señor, he pecado. Confesión. He caído en este pecado en específico. Perdóname. Eso es verdadera oración. Y viene acompañado con ¿qué? Dice Esdras, un lloro. Por lo general, cuando muestras lágrimas es porque hay un sufrimiento real, un arrepentimiento real. Lo que hay en tu corazón se ve en tu exterior por medio de lágrimas cuando pecas y te arrepientes. Ahora, quiero decirles una cosa. Esdras había orado, había confesado el pecado y había llorado. Pero no quiero que ustedes piensen, si es que ya se les olvidó los otros capítulos que hemos visto, Esdras no había pecado en esto, recuerden. Él había venido de Babilonia, apenas había llegado a Jerusalén. Los que habían pecado eran los otros. Esdras no pecó, pero entonces, ¿por qué oraba? ¿Por qué confesaba y por qué lloraba? Porque le dolía el pecado de su pueblo, de sus hermanos. Se lo apropió, lo hizo suyo. Por eso se acercó a Dios como si él hubiera pecado cuando él no pecó. Pero vino a su Señor, ¿cómo? Vean lo que dice. Vean el verso 1, Esdras capítulo 10, verso 1. Recuerden que nuestra labor es desglosar cada versículo palabra por palabra para entender el mensaje de Dios. Escuchen, mientras oraba Esdras y hacía confesión,
2, llorando. 3, ¿y qué? Y postrándose delante de la casa de Dios. ¿Esto qué es? Postrándose, reverencia. Él como vino al Señor al confesar el pecado del pueblo de Israel, reverentemente. Señor, quizás agachando la cabeza. Señor, vengo a ti reverentemente para orar y pedir perdón por los pecados del pueblo. Señor, no te exijo, no te obligo, humildemente te ruego misericordia para mí y mis hermanos de esta nación pecadora. Ayúdanos, perdónanos. ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidar, hermanos, a quién nos dirigimos cuando levantamos la oración a los cielos. Le estás hablando a tu Padre, claro, pero le hablas al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, se necesita temor reverente. Señor, Padre, perdóname, perdóname, te lo suplico. Así vino Esdras. Y esta es la forma en la cual nosotros tenemos que imitar a Esdras, llegando en oración con temor reverente a nuestro Señor. Ahora, vamos a seguir continuando qué es lo que dice el texto, porque son 44 versículos. Vamos a ir avanzando poco a poco. Recordemos que Esdras estaba haciendo esto a la luz de ¿quiénes? De todas las personas. De todas las personas. Entonces, cuando vieron a Esdras, porque estaba en el templo, cuando vieron a Esdras que estaba llorándose, lamentándose por un pecado que él no había cometido, sino por el dolor de sus hermanos, ¿qué pasó? Pues simplemente las demás personas que estaban a su alrededor siguieron el ejemplo, sintieron este pesar, e hicieron lo siguiente. Vean lo que sigue diciendo el verso 1. Escuchen. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué hacían? Y lloraba el pueblo amargamente. Continuamos. Mientras oraba Esdras se hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Hermanos, lo voy a decir más adelante, pero hoy lo vuelvo a repetir. La santidad se contagia. La santidad se contagia. ¿Y qué pasó en medio de esta multitud? Se levantó alguien. Verso 2. Esdras capítulo 10, verso 2. Y ustedes dirán, Sergio, ¿pero por qué vamos versículo por versículo? Porque todo lo que encontramos en este libro es palabra de Dios. Entonces todo merece ser estudiado, analizado y vivido por nosotros. Pero para poder vivirlo necesitamos entender cada palabra, cada oración, como el autor original quiso decírselo a la audiencia original y aplicarla el día de hoy. Pero vean el verso 2, Esdras capítulo 10, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hermanos, lo repito, que nadie les mienta. Las vidas santas impactan las vidas. Y estos son pasajes que lo confirman. ¿Tú por qué te comportas santo en todo el tiempo? Te dirán a ti. ¿Por qué siempre quieres obedecer a Dios? ¿Por qué no pecas como nosotros? Porque lo manda el Señor. ¿Y qué necesitas que todos te estemos viendo? Es necesario que todos me vean. Porque a lo mejor alguien quiere imitar a mi Señor por medio de mi ejemplo. Esto pasó con Esdras. Lo imitaron. ¿A qué grado? ¿A qué grado lo imitaron? Que vean el texto del verso 2. ¿Qué dice Secanías? Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Y qué creen? El nombre de Secanías no está en la lista de los que pecaron. Pero él dice, nosotros hemos pecado. ¿Por qué? Porque él sentía el mismo dolor que Esdras.
Él sentía el pesar de Esdras y sentía el dolor del pecado de sus hermanos. Por eso él decía, hemos pecado. Esdras ya no estaba solo, ya estaba con Secanías y la demás gente que estaba dispuesto a orar a su Señor y rogar por misericordia para el pueblo de Israel. La santidad se contagia. Tus buenas obras se pueden contagiar. ¿A quiénes? Yo no sé. Quizás no alcancen a contagiar a tu familia, pero contagiarán a alguien. Y si no contagian a alguien, tú estás bien con tu Dios. Tú estás bien con tu Dios, que eso es lo importante. Pero vean cómo continúa diciendo el texto. Dice, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para ¿quién? Para Israel, hablando de todo el pueblo, de todo el pueblo que está en Judá, de todo Israel, la descendencia de Abraham. Secanías le dijo las palabras a Esdras, hemos pecado, pues sí, porque nuestra nación ha tomado mujeres extranjeras y de acuerdo también al texto ha dado a sus hijas a hombres extranjeros. Pero dice estas palabras hermosas, aún hay esperanza para Israel. Yo pregunto, ¿cómo es posible que este hombre se atreve a decir que hay esperanza para Israel cuando una y otra y otra y otra vez pecan por este mismo pecado y muchos otros? Porque recuerden, ¿cuál era lo peligroso? Sí, Dios había mandado a que los israelitas no se casaran con mujeres extranjeras, pero Dios lo prohibió. ¿Por qué? Porque este pecado los iba a llevar a cometer idolatría. Entonces eran corazones idólatras y desobedientes y rejegos, como decimos en México. Entonces, ¿qué es lo que motivó a este hombre a decir, aún hay esperanza? Después de tanto pecar. Escuchen, hermanos. Secanías no estaba viendo el pecado del pueblo en estos momentos. Ya lo había visto, ya lo dijo, hemos pecado, ¿no? En estos momentos lo que estaba viendo Secanías y quería que sus demás hermanos vieran era la misericordia de su Dios. En los siguientes versos, hermanos, nosotros vamos a ver que Secanías tuvo una gran idea y discernió cómo limpiar el pecado de toda esta nación. Pero el texto nos deja ver que este hombre, Secanías, no depositaba o no iba a depositar su confianza en la gran idea que tuvo, sino que depositó su confianza en Dios. Quizás en su corazón él dijo estas palabras: poderoso Yahvé, tú quien eres temible y el azote de los pecadores, tú quien no tomarás al culpable por inocente y que juzgará a todo hombre de acuerdo a su pecado, te ruego tengas misericordia porque tú has dicho en tu palabra que no desampararás a tu pueblo y eres fiel para con los que te temen. Ten piedad de nosotros conforme a tus promesas. Entonces, Secanías sí veía el pecado del pueblo, pero veía la misericordia de Dios por medio de sus promesas. ¿Dónde vamos a encontrar las promesas de Dios? En su palabra. Vean lo que dice. Yo lo leo yo estos versículos rápidamente. Anótenlo si quieren, lo voy a repetir 2 veces. Deuteronomio 7:9. Vean cómo Dios, que no miente, es fiel en sus promesas. Y de esto se agarró Secanías para pedir misericordia de Dios y animar a sus hermanos en la fe en decir, hay esperanza para todos nosotros pecadores. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Escucha. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, para siempre. No desampares la obra de tus manos. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 36.
Por cierto, Crónicas es un libro histórico del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 36. Crónicas es un libro histórico del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Aclamad a Jehová. Escucha, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Tú cuando quieres ir a los pies del Señor, no vas porque es la mejor persona o la más linda. Es más, ni siquiera eres la más fiel de la tierra. Tú eres pecador igual que todos nosotros. Tú cuando te acercas a Dios es porque Dios en su palabra ha mostrado que Él es misericordioso, que Él es fiel y porque Él te ama, porque te ha escogido. Por eso vas con Él. La confianza no recae, como Secanías lo vio, en lo que Israel hizo o dejó de hacer. La confianza de Secanías estaba ¿en dónde? En Jehová su Dios. Y en la palabra que Él depositó en las Escrituras. Ahí tiene que estar toda nuestra confianza. Por eso se acercó a Él confiadamente. Una vez dejando en claro dónde Secanías tenía su confianza en el Dios Todopoderoso, ahora sí, da a conocer su plan. Verso 3, Esdras capítulo 10, verso 3. Recuerden, la nación pecó, se requiere un plan para abandonar ese pecado. Escuchen qué plan. Dice así la palabra de Dios. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Escuchen, y hágase conforme a la ley. Esto, mis hermanos, lo decimos aquí en México, es tomar al toro por los cuernos, o como dice el título de la predicación del día de hoy, cortar el problema de raíz. Escuchen lo que Secanías, o sea, mediten lo que Secanías propuso. Él sabía que si quería que el pueblo se limpiara, entonces tenía que aniquilar este pecado de raíz. Y se dijo a sí mismo, seguramente Secanías razonó así, si el pecado del pueblo de Dios es el casarse con matrimonios de otras naciones, entonces la solución es separarlos para que el Señor nos perdone como nación. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, despediremos, las echaremos a las mujeres. ¿Y a quiénes? Y a los nacidos de ellas, y a sus hijos, a las criaturitas. Bueno, unas a lo mejor ya eran criaturotas, pero sin duda también había criaturitas. Imagínense qué potente solución dio Secanías. Una que sí va a cortar el pecado de raíz. Quiero que entiendan algo, hermanos, antes de seguir. Entiendan esto. El pueblo de Israel fue el que pecó en contra de su Dios. Y como ya lo vimos, este pecado los iba a llevar a la idolatría posteriormente, si no es que ya estaban viviendo en idolatría. Realmente es muy probable que este pueblo ya tenía su corazón muy apartado de Dios. Y se llegó a este extremo porque el pueblo de Israel desobedeció al mandato de Dios. Quiero que lo vean así. Si se dio esta solución tan radical, fue primeramente porque Israel pecó gravemente. Si Israel nunca hubiera pecado, nunca se hubiera propuesto una solución así, porque nunca existiría un problema. ¿Se dan cuenta? Dios ya había mandado en su ley que los israelitas no se casaran con mujeres extranjeras. ¿Dónde lo encontramos? Deuteronomios. Ahora sí, acompáñenme. Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 4. Se le conoce a Deuteronomios, es la traducción segunda proclamación de la ley, antes de que entraran a la tierra prometida.
se hizo una segunda proclamación de la ley al pueblo de Israel y Dios le recordó este mandato. Deuteronomio 7, verso 1 al 4. Deuteronomio 7, verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Deuteronomio 7, verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, porque ya iban a entrar a Canaán, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, de acuerdo a San Sergio los Feos, continuamos con la palabra que sí es de Dios, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. O sea, mata a todos. Verso 3, escucha. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Escucha. Porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ya habían ellos pecado de esta manera. Ellos ya habían cometido idolatría, ya habían tomado a mujeres. Dios los disciplinó. Israel fue conquistada por los asirios, se formó Samaria. Judá fue conquistado por Babilonia, fueron sacados de la tierra prometida por 70 años, apenas están regresando. Viene con toda la actitud Esdras de enseñar la palabra de Dios y se entera y dice, ¿otra vez nos van a volver a sacar de la tierra prometida por el pecado de estas personas? ¿Otra vez el Señor nos va a volver a castigar con su ira? Por eso Esdras estaba tan preocupado, porque decía, ¿cómo puede ser posible que este pueblo siga pecando en el mismo problema? Este es el pueblo de Dios, pecador, cayendo una vez más en sus pecados. Y dice el Señor que cuando uno de sus hijos peca, el Señor trae ¿qué? Disciplina para su vida. Bueno, aquí podemos ver en el pasaje que claramente Dios les había dicho a la nación de Israel, no se den, no se casen con las hijas de los extranjeros, de la gente de alrededor, tampoco de tus hijas a ellos. ¿Por qué? Porque es pecado, los van a llevar a idolatrar. ¿Qué es idolatría? Es adorar a algo o a alguien más que a Dios, amar algo a alguien más que a Dios. La idolatría no solamente es rendirle culto a una imagen. Si tú amas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa más que a Dios, si tú amas más a tu carro, a tu casa más que a Dios, o cualquier otra cosa que ocupe el lugar preeminente de tu corazón más que a Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. No solamente es irte a adorar imágenes. Bueno, entonces, aunque los israelitas tenían la ley de Dios para regir sus vidas, ellos no entendieron, ellos se dejaron guiar por lo que su corazón les decía en lugar de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ellos ocasionalmente iban a tener disciplina del Señor, ya que pecaron. Esta era la solución que daba Secanías. Antes de que venga la disciplina a todos nosotros, porque nos va a agarrar parejo, porque pecamos como una nación, hay que promover que se separen, hay que divorciarlos, que se vayan las mujeres, que se vayan los hijos de pecado. Y entonces Secanías, imagínense todos, estaban llorando, Secanías se levanta y ahora Secanías voltea a ver a Esdras. Verso 4, Esdras capítulo 10, verso 4. Y le dice Secanías estas palabras a Esdras. Esdras capítulo 10, verso 4. Estamos en el libro de Esdras, un libro histórico, capítulo 10, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Hermanos, para este punto Esdras ya estaba derrotado.
Esdras ya no tenía fuerzas, Esdras estaba llorando y se encontraba sin su toga. Recuerden que en el capítulo 9 que la había rasgado. Sekanías dijo, esta no es mi responsabilidad. Yo tuve la idea, pero esta no es mi responsabilidad. Esdras, es tu responsabilidad. Hazlo tú, levántate, saca fuerzas del Dios en el cual creemos y pon por obra, si lo ves bien, esta idea que tuve. Levántate, Esdras. ¿Y esto qué nos muestra? ¿Se acuerdan que la palabra, se acuerdan que siempre les he dicho en la tradición judía, y sí, porque Esdras y Nehemías son dos de mis personajes favoritos de la Biblia, ¿se acuerdan que siempre les he dicho que solamente arriba de Esdras, ¿quién? Moisés, de acuerdo a la tradición judía? Aquí vemos a un Esdras que sí, que tiene un conocimiento muy alto de Dios, un hombre como ningún otro, pero que necesitó a su hermano en Cristo, que necesitó a su hermano israelita, necesitó a su hermano israelita para sacarlo adelante, para decirle, ánimo, ánimo y manos a la obra. ¿Esto qué nos recuerda a nosotros la iglesia? Que no hay llaneros solitarios, que necesitamos unos de los otros para nuestra santificación y para salir adelante. Si tú dices, no necesito una iglesia donde congregarme, ¿por qué? Porque yo puedo solo. Entonces tienes un mal conocimiento de la palabra de Dios. No puedes solo. Esdras, escúchame, Esdras, que es mejor que tú, que fue mejor que tú, no pudo solo. Necesitó a alguien. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Con quién te comparamos? A Esdras lo comparaban con Moisés. ¿Tú quién eres? Tú necesitas a tus hermanos en Cristo. Tú los necesitas. Así como Esdras lo necesitó, tú necesitas a otros hermanos que te estén cuidando y te estén fortaleciendo. Es que ellos no se acercan a mí, pues tú acércate a ellos. Tú acércate a ellos. No hay pretexto. Aquí no hay llaneros solitarios. Entonces, ¿qué pasó después de que Sekanías le dio aliento y le recordó el propósito por el cual Esdras estaba en Jerusalén? Ocurre versos 5 y 6. Vean conmigo. Versos 5 y 6. Esdras, capítulo 10, versos 5 y 6. Así veo sus caras y dicen, ¿pura Biblia? Pues sí, pues pura Biblia. Aquí solamente van a encontrar pura Biblia, hermanos, nada más que la Biblia. Vean. Esdras, capítulo 10, versos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces, después de esta inyección de ánimos, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron, dijeron, sí, Esdras, vamos a hacer esto que dijo Sekanías. 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán junto a Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Lo voy a parafrasear. Esdras se levanta, le dice a los que están presentes, a los príncipes, los jefes de familia, me parece a mí bien hacer esto. ¿Hay que hacerlo? Ellos juramentan, dice, sí, vamos a hacerlo. Vamos a erradicar el pecado de raíz. ¿Qué hace Esdras? Como seguía dolido, una vez más, Esdras era un hombre de Dios, se va a orar. Señor, estamos a punto de hacer esto. Bendícelo. ¿Y por qué necesitaba oración? A ver, ¿ustedes no creen que cuando... ¿Ustedes no creen... Aquí voy a hablar un poco de los pastores. ¿Ustedes no creen que cuando los pastores decimos y vemos que un hermano, un congregante está pecando, necesitamos orar y decir, vamos a tocar su herida? Vamos a tocar su herida. Se puede poner mal. Necesitamos oración. Y bueno, oramos y conforme al carácter de cada pastor, obviamente, y hablo no solamente por Alejandro y por mí, sino de todo el mundo, pues tomamos el toro por los cuernos y decimos, ni modo, hay pecado, hay que afrontarlo y hay que decir al hermano. Ahora, si con uno oras mucho, Esdras le iba a decir a toda una nación, dejen a sus esposas y a sus hijos de pecado. Esdras dijo, bueno, espero no me maten. Si luego decirle a un hermano, oye, no mientas,
no te metas conmigo. Obviamente, estos son hermanos inmaduros, ¿no? Pero en ocasiones hay actitudes nada maduras en los hijos de Dios cuando confronta su pecado. Ahora imagínate a un pueblo que no tenía la ley bien y que pecó por varios años, ahora decirle, divórciate, sepárate. Esdras necesitaba orar. Esdras necesitaba orar. Y aquí llegamos al verso 7 y 8. Después de que Esdras oró, Esdras capítulo 10, versos 7 y 8. Vean lo que dice. E hicieron pregonar en Judea y en Jerusalén que todos los hijos de cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, escuchen, perdiese toda su hacienda y el tal fue excluido de la congregación de los del cautiverio. ¿No quieres venir a que confrontemos tu pecado? Dijo Esdras. Por la autoridad que me dé el rey, porque recuerden que él fue mandado ahí por el rey y por sus consejeros, dijo, los que no vengan, les quitaremos todo y los expulsaremos del pueblo. Bueno, esta era parte de las facultades que Esdras tenía, por eso lo hizo. Y no fue una exageración, ¿por qué? Lo vamos a leer, pero recuerden que a Esdras se le había dado facultad ¿de qué? De matar a las personas que no obedecieran la ley de Dios y no obedecieran la ley del rey. Entonces, a que te maten, a que te quiten tu propiedad, mejor que te quiten la propiedad. Esdras se vio blando, pero aún así necesitó un incentivo para que los israelitas vinieran por voluntad propia. Verso 9 al 11, vean, ya estamos a punto de llegar al verso 19. Verso 9 al 11 de Esdras 10. Vean lo que dice. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced que su voluntad, no la mía, sino la voluntad de Dios, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Aquí el mes 9 es diciembre de nuestro calendario, una época con mucho frío donde llovía. Entonces, Esdras se junta a las personas y les dice, han pecado, se han casado con yugo desigual, hagan la voluntad de Dios, sepárense de su pecado, dejen a su esposa, dejen a sus hijos, ya. Y aquí vemos algo muy hermoso, hermanos. Vemos que en los siguientes versículos el pueblo de Israel dice, tienes razón, hemos pecado. Y quizá dijeron, y aunque nos duela, porque les dolió, sin duda, no eran monstruos, aunque nos duela dejar a nuestras familias, vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vean lo que dice Esdras capítulo 10, verso 12 al 14. Esdras capítulo 10, verso 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra, porque el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado con esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ello los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Bueno, como ya lo habrán notado en esta ocasión, los israelitas, lo vuelvo a repetir, dejaron su pecado. Y quizás aquí es donde alguien se esté diciendo, Sergio, ¿acaso Esdras no se le pasó la mano al tomar esta medida tan drástica de dejar a las familias?
podemos llegar a pensar esto. Lo leemos por primera vez y dices, uy, dejar una familia. O sea, que el hombre desampara a la mujer extranjera no es cualquier cosa. Se van a romper familias. Se va a promover el divorcio. Esdras, estás promoviendo el divorcio. ¿Es esto severo, Sergio? Y yo te contestaré, no. No, realmente no fue severo. No fue para nada severo. ¿Por qué? Recuerden, capítulos anteriores, ¿cuál era la tarea principal de Esdras? Fortalecer la adoración del pueblo de Israel. ¿Y qué creen? Dios no quiere seguidores pecadores, Dios quiere servidores santos que se aparten de su pecado. Y Dios manda a todos sus seguidores, tanto del pasado como del presente, que cortemos nuestro pecado de raíz. Y esto es lo que Esdras vio, cortar el pecado de raíz. Y además pudo haber sido peor. ¿Por qué? Acompáñame por favor a Esdras 7:26 para que lo vean con sus propios ojos. ¿Por qué pudo haber sido peor? Esdras 7:26. Dice así la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, verso 26. Vean por qué pudo haber sido peor. Ya lo había dicho, pero lo repito, pero ahora con un verso en la mano. Escuchen. Y cualquiera que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. No queremos dejar a nuestras familias. Recuerdan que dijo Esdras, los que no vengan aquí serán expulsados y se les quitará todo. Pero pudo haber dicho Esdras, los que no abandonen a sus familias, los vamos a matar. Porque el rey me ha dado la autorización de que si las personas no están cumpliendo con la ley de Dios y con la ley del rey, yo puedo ejecutar espada. Esdras pudo haberlos matado, pero en ese caso, ¿qué dijo? Solamente dejen a sus familias, solamente divórciense, sepárense del pecado, dejen a sus hijos, honren a Dios. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿hay algo en el Antiguo Testamento que avale esto? Hermanos, déjenme decirles que en el Antiguo Testamento este mismo pecado de estar con gente extranjera ya se había vivido. ¿Y cómo se solucionó en aquel entonces? En aquel entonces sí mataron a las personas que fornicaron con gente extranjera. Vayan a Números, capítulo 25. Números, un libro de Pentateuco del Antiguo Testamento. Números, capítulo 25, versículo 1 al 9. Y ahí podemos ver cómo Dios abomina tanto el pecado de que su pueblo se mezcle con gente que no sea su pueblo, gente extranjera. Vemos cómo Dios abomina la fornicación, que aquí vemos cómo más de 24,000 personas murieron a causa de este pecado, a manos de sus propios hermanos. Vean lo que dice Números capítulo 25, verso 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Dice así, moraba Israel y Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, o sea, a tener relaciones sexuales fuera de matrimonio con esas personas que no eran israelitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra él, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ¿y qué? Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquel de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Detenamos ahí tantito. ¿Cómo se juntaron con Baal Peor? Fornicando con las mujeres que adoraban estos dioses. Porque Israel iba a comenzar a adorar este falso Dios. Y dijo Jehová, mata a todos. Y vean, alguien que se salvó por momento. A este hombre, imagínense lo que llega bien campante después de todo esto. Vean verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una medianita a sus hermanos. ¿Está bien campante? ¿Qué está pasando? Y trajo esta mujer extranjera con él. Escuchen. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés,
y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanzó, o sea, los atravesó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Dios dijo, maten a todos los que fornicaron, maten a todos los que están adorando a otros dioses, maten a todos los que se juntaron con mujeres extranjeras. A la luz de esto les pudo haber ido peor a los israelitas de Esdras. Sí les pudo haber ido peor. Ya había un antecedente en la ley de Dios donde los podían matar. Y también por mandato de rey, todo aquel que no cumpla la voluntad de Dios y la de rey muera o sea castigado. ¿Pudo haber sido peor? No fue Esdras injusto. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo demando santidad de mi pueblo. Yo lo leo, Levíticos 11:45. Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Escuchen, sed pues santos porque yo soy santo. Además, el Señor no tolera el pecado. Me voy yendo un poco más rápido. Dios no tolera el pecado porque dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y en Deuteronomios 25:16 dice lo siguiente, Deuteronomio 25:16, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia, o sea, pecado. Para nuestro Dios es abominación el pecado. Por eso manda que cortemos el pecado de raíz. Entonces, al tener todas estas verdades sobre la mesa, una vez más podemos decir que el castigo no fue grave. No fue grave. Y otra persona a lo mejor preguntará, ¿qué hay de nosotros como iglesia? Está bien, a los israelitas se les prohibía casarse con gente extranjera. Eso ya pasó, fue para un momento histórico determinado. ¿Qué hay para nosotros la iglesia? ¿Este mandato no está vigente hoy? Bueno, hermanos, de acuerdo con lo encontrado en el Nuevo Testamento, al igual que los israelitas, nosotros, la iglesia de Cristo, o sea, todos ustedes que adoran a Cristo, que creen en Cristo, ¿qué creen? Solteros no se pueden casar con gente no cristiana. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Tenemos nosotros los solteros que casarnos con gente cristiana. Ay, pues que no me voy a casar, pero ando en un noviazgo con un inconverso. ¿Qué es eso? ¿No eres cristiano? ¿No eres cristiano? No, tú no puedes, soltero o soltera, andar en noviazgo con alguien que no sea cristiano. Y si andas en noviazgo con un cristiano, es porque piensas casarte en poco tiempo. Es así la voluntad de Dios. Sergio, dame un versículo. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Por favor, velo. Si tú te consideras cristiano, esto tiene que regir tu vida. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 a 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 a 16, dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Escucha una vez más. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, tú, cristiano, no te cases, no tengas noviazgo con gente que no es cristiana. Y aquí da la razón Dios. ¿Por qué? Dice el texto. ¿Por qué? Y hace esta comparación. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. A ver, si tú eres luz, ¿qué tienes que hacer buscando comunión con las tinieblas? Si tú amas al Dios verdadero, ¿por qué te estás tratando de juntar con alguien que ama a dioses falsos? Y esto me recuerda un meme que vi. Es una imagen donde una chava, hay una persona que la verdad, pues, o sea,
en vista sí se ve mal, se ve como drogadicto, y la chava le ponen unas letras y le dice, ¿verdad, mi amor? Que si me hago tu novia, ¿sí te vas a congregar y te vas a volver cristiano? Y abajo el chavo así con droga dice, Simón, princesa. No esperen eso, no esperen eso. Por favor, no hagan eso. O sea, solteros, no se junten, no tengan noviazgos con inconversos. Es más fácil, dice la Biblia, es más fácil que ustedes abandonen a su Dios que apostaten. Es más fácil, créanme. Por eso el Señor dice, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Tú, cristiano, no tengas relación con inconversos. No lo hagas, no lo hagas. Y esto me lleva a compartirles una historia que hace mucho tiempo escuché. Se me hizo hermosa. De hecho, la leí en una revista que desgraciadamente tiré, cristiana. No sé si esto sea verdad o no, pero creo yo que es algo a meditar. Habla de una joven cristiana. De hecho, la joven está relatando lo que le ocurrió. Era una joven cristiana que simplemente pues, no encontraba a jóvenes en su iglesia con cual empezar una relación amorosa. Y se encuentra a un inconverso. Y le habla, se hablan, la enamora y ella termina haciéndose novia del inconverso, a pesar de que sus papás, ella decía, sus papás y su iglesia le habían dicho que era pecado. Entonces, ella relata que un día llega su novio y la corta. ¿Así? Ya no puedo seguir contigo. Ella preocupada le dice a su novio, ¿por qué? Dice, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué de un día para otro me dices que me cortas? Y el novio dice, mira, no me acuerdo el nombre de la chava, pero le dice, digamos Brittany, mira, lo que pasa es de que iba caminando, iba a ir rumbo a mi casa y vi una iglesia de la que tú vas y me metí, escuché la predicación, me volví a Cristo y ahí me dijeron que está mal andar con inconversos y perdóname Brittany, pero yo ya soy cristiano y yo no puedo seguir andando con una mujer que anduvo con un inconverso. Yo no quiero eso para mi vida. Así que te dejo y perdóname. Y se fue. Y yo casi cuando leí esa historia, no sé si es verdad o no, yo aplaudí. Y dije, sí, ese es un verdadero cristiano. Ella no se comportó como una verdadera cristiana, porque en lugar de esperar en Dios, buscó con un inconverso. Pero de acuerdo a esta historia, que no sé si es verdad o no, él fue convertido. ¿Y qué dijo? Yo quiero más. Yo no me conformo con alguien que le juega a ser cristiano. Hasta luego. Él hizo bien, ella hizo mal. Pero entonces, queda claro que los cristianos no nos podemos juntar con inconversos en noviazgo ni en matrimonio. Somos igual en este aspecto que los israelitas. No podemos, se nos está prohibido. Y tal vez alguien de aquí diga, bueno, pero yo puedo andar con algún inconverso, total, Dios me perdona. Sí, si te arrepientes, Dios te va a perdonar, pero créeme cuando te digo que traerás consecuencias a tu vida, de una u otra manera, y eso te va a alejar de tu Dios. Si tú quieres caer en la disciplina de tu Señor, yo no te lo recomiendo, pero es tu vida. Aquí yo te estoy diciendo, haz la voluntad de tu Dios y tendrás bendición. Desobedece a tu Dios, tendrás maldición y disciplina. Y sabrás cómo Dios te trae. Ahora, este versículo, estos pasajes traen muchas preguntas y me voy adelantando y quiero que sean pacientes conmigo porque quiero terminar este capítulo entero. Trae una siguiente pregunta y una muy importante. Esdras le estaba diciendo al pueblo de Israel, divórciate de tu esposa inconversa, deja a tus hijos producto del pecado, ¿cierto? Eso estaba haciendo, eso les dijo, deja a tu esposa, divórciate. Ahora, por favor, póngame aquí toda su atención. Nosotros, la iglesia, tenemos que tomar este ejemplo y divorciarnos, si es que estamos casados, de nuestras parejas, de nuestros cónyuges que no son cristianos.
Porque uno dirá, está en la Biblia. Entonces, yo que soy cristiana, que me volví cristiano, que me volví cristiana, mi esposo, esposa no se quiere convertir a Cristo, entonces, de acuerdo con Esdras, tengo que dejarlo, tengo que divorciarme y hasta abandonar a mis hijos. ¿Se puede hacer eso? Bueno, aquí está la importancia de estudiar correctamente la palabra de Dios. Los que no estudian la palabra de Dios van a decir sí, pero escúcheme, los que no estudian la palabra de Dios, pero los que estudiamos, y los excluyo a todos ustedes, los que estudiamos la palabra de Dios, los que nos gusta ver el texto, el contexto, ver el mensaje correcto de la palabra de Dios, su correcta interpretación y su correcta aplicación, ¿qué creen? No se puede. No, Dios no te manda que te divorcies. De hecho, Dios es sabio y puso un versículo por si ustedes estaban pensando en dejar a sus maridos inconversos o mujeres inconversas. Vean lo que dice, 1 Corintios capítulo 7, 12 al 13. Si algunos dijeron, chale, pero no. Recuerden, sean bíblicos, no hagan lo que ustedes quieran. Vean lo que dice Pablo. Corintios. 1 Corintios capítulo 7, verso 12 al 13. Bueno, yo me pondría de ejemplo a mí mismo, Alejandro, por estar casado, pero pues estamos solteros, así que pues no nos podemos poner de ejemplo. Pero vean, 1 Corintios capítulo 7, verso 2 al 13. Vean lo que dice, escuchen. Y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí quiero detenerme tantito. Aquí cuando Pablo dice, no el Señor, no se está diciendo que su palabra no es inspirada, como muchos creen, al malinterpretar este texto. Aquí está diciendo, le hicieron una pregunta al Pablo, y Pablo en esta carta está contestando una pregunta que le habían hecho. Pero Pablo dijo, a ver, en las enseñanzas que el Señor dio mientras estaba aquí en la tierra, esto no se encontró. O sea, esta es una pregunta nueva que no se le hicieron a Jesús mientras Jesús estaba aquí en la tierra, en su ministerio terrenal. Por eso Pablo dice, y a lo demás yo digo, no el Señor, porque a Jesús jamás le hicieron esta pregunta y él jamás tuvo la oportunidad de contestarla mientras estaba aquí en la tierra. Escuchen, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, escuchen, y ella consiente vivir con él, no que no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. ¿Ya ven? No se pueden divorciar. Para nosotros los cristianos está prohibido divorciarnos. Oye, entonces, ¿qué pasó con Esdras? Muy simple. Fue una solución específica para un momento específico, para un pecado específico, para un contexto histórico específico y cultural específico. Eso ya no lo podemos hacer nosotros hoy en día, porque el Señor en su palabra, en el Nuevo Testamento, ya dio la orden, no se divorcien, no se divorcien. Si su esposo o esposa no es creyente en Cristo Jesús, no se divorcien. Mejor oren por ellos, oren por sus hijos, oren por sus esposos, esposas, pero no se divorcien. Por favor, les lo repito, y los de que están en YouTube, no se divorcien. No quiero que luego malentiendan. Esto es un tema muy delicado, hermanos. Entonces, no, si Sergio ya está predicando mala doctrina, no. Lo que pasó con Esdras fue un momento específico para un pecado específico. Pero ustedes, una limpieza profunda, pero ustedes, por mucha limpieza profunda, no se divorcien, ¿sí? No se divorcien, lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces el Señor dice, repito. El Señor dice, solteros, no te juntes con yugo desigual, no te cases, no tengas noviados con inconversos, con gente no cristiana, porque es pecado a los ojos de tu Señor y puedes traer consecuencias a tu vida si las tendrás. Y tú, cristiano, cristiana casada, si tu esposo, esposa es inconverso, no te divorcies. De acuerdo con 1 Corintios 7, 12 al 13. Bien, vamos a ir metiéndole nitro a todo esto. Verso 15. Ocurrió algo. Este texto suena algo como que fuera de sí, pero también es interesante. Vean. Verso 13. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasiel, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulam y Sebetía, les ayudaron. Uno, cuando lee
A ver, primero Esdras le está diciendo en medio de la lluvia a todos, ¿saben qué? Divórciense. Ellos dijeron sí, solamente que vamos a hacerlo por tiempos, porque es algo grande, no lo podemos hacer ni un día en dos, y vamos a dividir todo esto. Y inmediatamente se pone, estas 4 personas se opusieron en el verso 15. Ahora, pero no deja el verso 15 en qué se opusieron. Pueden haberse opuesto a que, no, Esdras, no nos vamos a divorciar. Pueden haberse opuesto a decir, Esdras, solamente divorciarse es muy blando lo que se está diciendo, tienen que morir. O se están oponiendo porque Esdras es mucho tiempo, que ya se haga. Bueno, el chiste es que se opusieron a algo. La Biblia no nos dice a qué se opusieron, pero se opusieron a algo. Porque el texto no lo da a entender, yo creo que no se opusieron a la idea de divorcio. Yo creo que más que nada ellos se opusieron al tiempo. Ellos querían la santidad de Dios, yo creo. Entonces se opusieron simplemente al tiempo. Y además, ¿por qué? Porque sus nombres no se encuentran en la lista de los que habían pecado. Entonces no tenían razones como para decir, no, no queremos el divorcio de los demás que sí pecaron. ¿Me explico? Bien, aquí ya entramos al verso 16 al 19. Por favor, aguántenme, ténganme paciencia unos minutos más. Verso 16 al 19 dice así la palabra de Dios. Así hicieron los hijos del cautiverio. Recuerden, Esdras capítulo 10, verso 16 al 19. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según las casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron en primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, de sus hermanos Masías, Eleazar, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Les tomó 3 meses encontrar a todas las personas y hacer que se divorciaran, entre ellos hijos, descendencia del sumo sacerdote Jesúa. ¿Se acuerdan? Jesúa Josías, el que acompañó a Zorobabel, descendientes de ellos. Y se tuvieron que divorciar. Pero hermanos, esto que acaba de pasar no solamente fue una separación familiar, hermanos, porque lo demandaba el Señor. Pónganme atención. Sí, lo mandó el Señor, claro, lo dice la Escritura, pero quiero que vean este otro lado de la moneda. Ocurrió así porque fue consecuencia de su pecado. ¿Recuerdan lo que les dije? Si ellos nunca se hubieran casado con gente no inconversa, ellos jamás tenían que haber abandonado a su familia. Pero como consecuencia de su pecado, si querían obedecer al Dios Todopoderoso, tenían que abandonar a la familia que seguramente amaban mucho. Hermanos, quiero decirte algo con esto, el pecado trae consecuencias. El pecado de estos hombres que fue casarse con mujeres extranjeras no judías, trae consecuencias. Trajo consecuencias. Se casaron y en un tiempo se tuvieron que separar, tristemente. ¿Podrían ellos decirle, Dios, fue tu culpa? No. Dios dice, fue tu culpa, porque yo te mandé específicamente, no tengas mujeres extranjeras por esposas. Fue tu culpa. Ahora, tu responsabilidad es esta, tu consecuencia es esta. Hazte responsable y sufre por causa de tu pecado. Va a ser parte del castigo. Pensar, ¿dónde estará mi esposa? ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? ¿Estarán bien? Ya jamás los voy a volver a ver. ¿Se dan cuenta de este pecado específico? Ahora pongan sus propios pecados. Tarde o temprano sus pecados los alcanzarán. Sus consecuencias los alcanzarán. Tarde o temprano. Y les traerá consecuencias. Quiero darle una lista de unos hombres rápidamente que su pecado les trajo consecuencias. Rápidamente, un ejemplo de ellos fue Coré. Coré se rebeló contra Dios y el Señor, literal, abrió el piso, los tragó y dice la Biblia que fueron enviados él,
sus siervos, su familia al infierno directamente. Coré. Números 16, 31 al 33. Acán fue un hombre que entró en la conquista de Canaán en Jericó. Dios dijo, israelitas, no tomen nada, maten todo, no tomen nada, y el oro y la plata y material precioso será para mí. Acán pecó. Su consecuencia, lo mataron a él y a su familia. ¿Cómo? Lo apedrearon. Hasta dice hacer una pequeña montañita de puras piedras. Todo murió porque Acán pecó. David pecó contra Betsabé. David quedó con vida. Betsabé quedó con vida. ¿Quién pagó las consecuencias? Su hijo murió por causa del pecado de quién, de David y de su mamá. Quiero que entiendas esto, tu pecado te alcanzará a ti, pero también puede arrasar con todos tus seres queridos o con cosas que te importan. Ananías y Zafira, Nuevo Testamento, prometieron, dijeron por su propia boca, voy a vender un terreno y todo lo que venda lo voy a donar a la iglesia. ¿Lo hicieron? No, yo conozco personas que dicen así. No hacen. ¿Y el Señor qué creen? Consecuencias. Consecuencias. Todavía le dijo Pedro, ¿por qué no te quedaste callado? ¿Por qué no se quedaron callados y ese dinero hubiera sido suyo? Pero pecaron en contra de Dios. Y los mató el Señor. Consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Y el Señor juzga todo pecado. No lo vamos a leer, pero quiero que vean o lo analicen en sus casas la lista del verso 20 al verso 43. Esta es una lista vergonzosa. Es una lista vergonzosa. Desde el verso 18 ya estaba la lista de la vergüenza. Todos estos hombres fueron los que tuvieron esposas que no fueron israelitas, que se casaron con extranjeras. Entonces, esta es la lista de la vergüenza. Todos estos hombres tuvieron que dejar a sus hijos, a sus esposas. Todos. Pero no solamente es la lista de la vergüenza, hermanos. También es la lista de la misericordia. Porque como ya lo dije, pudo haber sido peor. Dios pudo haberlos matado. Pero ¿qué creen? Nos deja algo ver el texto, que ellos se arrepintieron de su pecado. Y con todo el dolor del mundo dijeron, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esta es la consecuencia de mi pecado? Haz lo que tengas que hacer. Pero perdóname. Y que mi misericordia alcance a la familia que estoy a punto de dejar ir. Y el Señor, la Escritura da a entender que los perdonó. Entonces, aquí vemos un Dios de misericordia. Un Dios que si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso es tan grande tener a Cristo. Por eso hay que sentirnos especiales. Porque Cristo nuestro Señor nos dice, si confiesas tus pecados, yo te perdono y te doy salvación. Para terminar, acompáñame a este hermoso texto, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y ya terminamos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Escucha, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. A lo mejor tú no tienes un noviazgo con un inconverso, a lo mejor no estás casado o no pecaste con casarte con un inconverso, tal vez sí, pero ¿qué crees? Hay misericordia para todo pecado que tú cometas, siempre y cuando te arrepientas de corazón. Pero hay una advertencia en lo que vimos. Si aún así estás empeñado en seguir pecando, entiende esto, tu pecado trae consecuencias. ¿Cuáles? No lo sé, solamente el Señor. ¿Qué te puede quitar? Yo tampoco lo sé, solamente el Señor. Y 3, no le juegues al vivo con Dios. Porque Él es amoroso, sí, misericordioso, sí, fiel también, pero es temible y lleno de ira para las personas que desafían su poderío. No tientes al Señor tu Dios. Mejor vive en santidad. Y encontrarás todo esto. Misericordia, paz, amor. Dios les bendiga, hermanos.